El profeta de Judá había sido fiel. Habló la palabra de Dios sin miedo, incluso delante del rey rebelde. Vio su mano secarse y el altar romperse. Recibió instrucciones precisas: no comerás pan ni beberás agua en este lugar, ni volverás por el camino que fuiste. Pero en el camino a casa, otro hombre que también se llamaba profeta salió a su encuentro. Le mintió. Dijo que un ángel le había hablado, que Dios había cambiado de opinión. Y el hombre de Dios, cansado, hambriento, confió en la palabra del mentiroso. Esta es una de las historias más trágicas del Antiguo Testamento. Un profeta fiel que murió porque escuchó a la voz equivocada. Un anciano que mintió en nombre de Dios y luego lloró la muerte del que engañó. Acompáñanos a descubrir esta sombría advertencia sobre la importancia de conocer la voz de Dios por nosotros mismos, sin delegar nuestra relación a nadie, ni siquiera a aquellos que se llaman siervos de Dios. En aquel tiempo vino el vidente Ananías al rey de Judá, y le dijo: ¿por cuánto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Dios tu Dios? Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Dios, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Falsa profecía de Ananías. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Ezequías rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Dios delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Dios de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrante el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Dios, que Nabucodonosor rey de Babilonia tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia, y yo haré volver a este lugar a Jeconías hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Dios, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Dios. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Dios. Confirme Dios tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Dios, y todos los transportados, han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Dios en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías, y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Dios, de esta manera romper el yugo de Nabucodonosor rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Dios a Jeremías, diciendo: ve y habla a Ananías, diciendo: así ha dicho Dios, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Dios no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Dios: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Dios. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. En los días posteriores al exilio, cuando los muros de Jerusalén aún sangraban ruinas y la esperanza apenas comenzaba a resurgir entre los escombros, se levantaron voces que no venían de Dios. No eran profetas paganos ni adivinos extranjeros, eran hombres que se decían enviados de Dios, que hablaban en su nombre, que reclamaban su autoridad. Pero sus palabras no consolaban, confundían. No edificaban, derribaban. No llamaban al arrepentimiento, sino a la desobediencia. Entre ellos, 2 nombres destacan en la memoria de las Escrituras: Ananías, el profeta de Ananías, y Semaías, el falso profeta de Nehemías. 2 hombres, 2 mentiras, 2 destinos sellados por el mismo error: atreverse a hablar en nombre de Dios cuando Dios no les había hablado.
Ananías se presentó ante el rey Sedequías y el pueblo de Judá en los días más oscuros del asedio babilónico. La angustia era palpable, el miedo se respiraba en el aire, y la promesa de Jeremías, 70 años de exilio, sonaba como una sentencia de muerte para una generación. Entonces Ananías tomó la palabra y dijo: Así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he roto el yugo del rey de Babilonia. En 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Dios. El pueblo escuchó y se alegró. Las palabras de Ananías eran dulces, llenas de esperanza inmediata, promesas de liberación sin sacrificio, de restauración sin arrepentimiento. Era exactamente lo que querían oír. Pero Jeremías, el verdadero profeta, llevaba sobre su cuello un yugo de madera, símbolo de la servidumbre que Dios había decretado. Y cuando Ananías, en un gesto teatral, rompió el yugo de madera sobre el cuello de Jeremías, el pueblo aplaudió. Creyeron que el profeta de la gracia barata había triunfado sobre el profeta del juicio. Pero Dios envió a Jeremías con un mensaje más terrible: has roto yugos de madera, pero en su lugar harás yugos de hierro. La mentira no había cambiado la realidad, solo había endurecido el juicio. Y la palabra final para Ananías fue una sentencia de muerte: este año morirás, porque has hablado rebelión contra Dios. Y Ananías murió aquel mismo año, en el 7º mes, su mentira sepultada con su cadáver. Años después, cuando los muros de Jerusalén se levantaban bajo el liderazgo de Nehemías, otro falso profeta se alzó para sembrar miedo. Semaías, hijo de Delaía, fue contratado por los enemigos de Judá para detener la obra. Se encerró en su casa, fingiendo temor, y envió a decir a Nehemías: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas, porque vendrán a matarte. La propuesta era astuta, aparentaba preocupación por la vida del líder, pero en realidad buscaba que Nehemías pecara entrando al templo sin ser sacerdote, desacreditándose a sí mismo y a la obra. Pero Nehemías, lleno de discernimiento, rechazó la trampa. No necesitaba esconderse, porque Dios no le había dado espíritu de cobardía. No necesitaba refugiarse en el templo, porque su fuerza estaba en la presencia del Señor. Y respondió con una pregunta que atraviesa los siglos: ¿acaso un hombre como yo ha de huir? ¿Quién, siendo como yo, entraría al templo para salvar su vida? El miedo no vino de Dios, y Nehemías lo supo discernir. Semaías fue expuesto como un mercenario, pagado por Tobías y Sanbalat para infundir terror. Su mentira no logró detener la obra, pero su nombre quedó grabado en la memoria como un ejemplo de falsedad. Estas dos historias nos confrontan hoy con la realidad de la falsa profecía en todas sus formas. Ananías representaba la mentira optimista, la que promete liberación sin arrepentimiento, restauración sin juicio, bendición sin transformación. Decía lo que el pueblo quería oír, no lo que Dios decía. Su profecía era agradable, pero era falsa. Su esperanza era inmediata, pero era ilusoria. Su muerte fue la prueba de que Dios no se burla: el que miente en nombre de Dios, muere ante la verdad de Dios. Semaías representaba la mentira del miedo, la que disfraza de prudencia lo que en realidad es cobardía, la que usa la espiritualidad para promover la parálisis, la que confunde el templo con una cueva de escape. Su mensaje era: escóndete, porque el peligro es inminente. Pero Nehemías entendió que la voluntad de Dios no se cumple escondiéndose, sino enfrentando; no refugiándose, sino avanzando; no protegiéndose, sino confiando. El miedo que viene de Dios es reverencia, no parálisis. El temor del Señor no nos esconde, nos envía. Hoy, el espíritu de Ananías sigue vivo en aquellos que predican un evangelio sin cruz, una salvación sin arrepentimiento, una bendición sin obediencia. Dicen: paz, paz, cuando no hay paz. Profetizan prosperidad a los que viven en codicia. Anuncian liberación a los que se niegan a soltar sus ídolos. Sus palabras son dulces, pero su final es amargo. El yugo de madera que rompen es reemplazado por yugo de hierro. La mentira que siembran cosecha muerte. Y aunque el pueblo los aclame, Dios los juzga. El espíritu de Semaías sigue vivo en aquellos que siembran miedo entre los líderes del pueblo de Dios. Dicen: cuídate, porque te van a matar. Disfrazan de preocupación lo que es en realidad obstrucción. Usan la espiritualidad para promover la inacción. Quieren que los siervos de Dios se escondan, que abandonen la obra, que se refugien en el templo mientras la ciudad está en ruinas. Pero el verdadero siervo de Dios sabe discernir: el miedo que separa de la obra no viene de Dios, la prudencia que paraliza no es sabiduría, el consejo que desobedece a Dios no es profecía. La lección para nosotros es clara: no todo el que dice profecía es profeta. No toda palabra que suena espiritual es divina. No todo consejo que se da en nombre de Dios viene de Dios.
Necesitamos discernimiento para distinguir entre el yugo de madera que se rompe y el yugo de hierro que viene después. Necesitamos valentía para rechazar el miedo que nos quiere esconder y continuar la obra que Dios nos ha encomendado. Necesitamos someter toda palabra profética a la palabra escrita, y probar los espíritus para ver si son de Dios. La muerte de Ananías y el fracaso de Semaías nos enseñan que la verdad siempre triunfa, aunque tarde. La mentira puede aplaudirse por un momento, pero su final es el silencio del sepulcro. El engaño puede parecer victorioso, pero su gloria se desvanece como la niebla matutina. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. Solo el que habla lo que Dios dice tendrá testimonio eterno. Solo el que edifica sobre la verdad verá su obra permanecer en el fuego del juicio. Que Dios nos dé oídos para discernir su voz entre tantas voces que claman en su nombre. Que nos dé valor para rechazar las profecías que nos halagan y aceptar las que nos confrontan. Que nos dé sabiduría para no escondernos cuando el peligro acecha, sino confiar en que el que nos envió nos protegerá. Y que recordemos siempre, es mejor morir con la verdad en los labios que vivir con la mentira en el corazón. Porque al final, Ananías y Semaías son solo nombres olvidados, pero Jeremías y Nehemías son monumentos de fidelidad eterna. Amén. ¿Cómo discernir entre profecías verdaderas y falsas? ¿Qué precio pagas por decir la verdad cuando otros quieren oír mentiras? ¿Cómo manejas la presión de dar mensajes agradables? Asterisco el león que mató al profeta pero no devoró su cuerpo. Un Reyes 13, 24-25, es un signo de juicio divino, no de casualidad. El anciano profeta, al enterarse, supo que era verdad. Lloró y pidió ser sepultado con él, porque sabía que la mentira había costado una vida inocente. Asterisco. Jesús mismo advirtió, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y entonces les declararé, nunca os conocí. Mateo 7, 22-23. La apariencia de profecía no es suficiente. La relación personal con Dios es indispensable. Asterisco. Hoy, vivimos en una época donde hay muchas voces que dicen, así dice el Señor. La lección de este trágico relato es que debemos probar los espíritus, un Juan 4 minutos y un segundo, conocer la palabra por nosotros mismos, y no delegar nuestra relación con Dios a ningún otro, por más ungido que parezca. El profeta de Judá murió porque prefirió la voz de un hombre a la voz de Dios. No cometamos el mismo error.